Si os pidiese que me dijeseis dónde está el tanque de combustible en un coche de Fórmula 1, apuesto a que más de uno tendréis problemas para responderme con exactitud. Vamos a ir por partes. Como sabéis, los repostajes están prohibidos en la Fórmula 1 desde la temporada 2010, así que los coches tienen que ser autosuficientes y llevar a bordo la gasolina necesaria para disputar toda la carrera. Esto, según la normativa actual, son 110 kilos de carburante. ¿Y dónde los ponemos? Pues justo detrás del asiento del piloto, entre la parte trasera del monocasco y el motor del coche. De modo que el piloto tiene la espalda justo encima del tanque, aunque entre ambos se encuentra siempre el asiento y toda la estructura divisoria de la célula de supervivencia. Como podréis imaginar, el depósito de combustible de un coche de Fórmula 1 no tiene nada que ver con el de un coche de calle. Y para empezar, la gran primera diferencia es su forma. Por dentro, los coches de Fórmula 1 son un auténtico Tetris: motor, caja de cambios, escapes, refrigeración y también el tanque de combustible. Muchas cosas en muy poco espacio, y todo se lleva al extremo para que quepa mejor y para que sea más óptimo para el rendimiento del coche. En el caso del depósito de combustible, todo el mundo lo infravalora algunas veces. No solamente tiene que ser compacto y caber dentro del monoplaza, sino que al mismo tiempo tiene que reducir al máximo el posible movimiento del combustible dentro del tanque, por lo que hoy en día están muy compartimentados en pequeñas celdas que reducen inercias y así tienen más estable la distribución de pesos de los coches. Pero sobre todo, el depósito de combustible de un Fórmula 1 debe de ser increíblemente seguro. Hubo un tiempo en el que, si eras piloto, tu mayor miedo era morir en un incendio, sufrir un accidente y que la gasolina prendiera fuego. Todo eso cambió gracias a los avances que el depósito de combustible ha experimentado a lo largo de las décadas. En los primeros coches de Fórmula 1, los depósitos de combustible eran simples cajas de aluminio rígidas que se ponían en la parte de atrás del coche. Pero muy pronto vimos inventos que resultaban ingeniosos, como el Lancia D50. Aquel coche tenía dos bultos muy prominentes a cada lado, que no eran otra cosa que sendos tanques de combustible. En vez de tenerlo en la parte trasera, Lancia lo dividió en dos compartimentos y adelantó su posición. Esto en sí mismo pues ya suponía una ventaja competitiva, porque permitía que el peso del tren trasero fuera estable durante toda la carrera, que no variase cuando iba desapareciendo la gasolina. Esta misma idea se fue perfeccionando con el paso de los años, y así llegamos al Lotus 25 de 1962, el primer coche en usar un monocasco que integraba un tanque de combustible en los huecos del monocasco, es decir, a cada lado del cuerpo del piloto. Si por un momento os paráis a pensarlo bien, esto quería decir que los pilotos estaban básicamente rodeados de gasolina. Así que es bastante fácil entender por qué les daba tanto miedo convertirse en bolas de fuego en caso de accidente. Y por eso durante muchos años la gran prioridad de la Fórmula 1 fue reducir el riesgo de incendio. En 1970 dieron un paso adelante muy importante con la introducción de lo que acabaría siendo el depósito de combustible moderno. Aquel año, la Fórmula 1 se fijó en el mundo de la aviación y adoptó un tanque de combustible flexible, que reducía el riesgo de fugas y de roturas en caso de accidente. Era una especie de bolsa maleable en vez de llevar una caja rígida. Aquel sistema se perfeccionó y mejoró hasta llegar a los depósitos de combustible de la actualidad. Hoy en día el tanque está hecho de Kevlar reforzado con goma y tiene una doble protección. Está en el interior de una estructura deformable y a su vez en el interior de la célula de seguridad. Y desde el incendio de Gerhard Berger en Imola en 1989 estuvimos más de 30 años sin ninguna bola de fuego en la Fórmula 1. Bueno, 30 años hasta que Romain Grosjean sufrió el accidente en Bahrein en el año 2020. ¿Qué falló aquel día? Bueno, la FIA hizo su propia investigación y detectó dos fallos. En primer lugar, se desprendió la trampilla de inspección izquierda del chasis. Y en segundo lugar, la conexión de suministro de combustible se arrancó de cuajo del propio tanque. Aquel día vimos un espantoso incendio porque la gasolina pudo escapar del tanque de combustible. Y claro, la siguiente pregunta es, yo creo que bastante inevitable. ¿Qué ha cambiado en la Fórmula 1 desde entonces, desde el accidente de Grosjean hasta nuestros días? ¿Qué hemos aprendido de aquel accidente? Bueno, el análisis de la Federación Internacional reveló que si el motor se desprendía del coche había un riesgo de que arrancase de cuajo elementos del chasis y que de rebote acabase dañando la integridad del depósito. Por eso, en 2022 obligaron a los equipos a cambiar la forma en la que instalan el motor para que, en caso de que haya un impacto muy fuerte, se pueda separar del resto del monoplaza de un modo más limpio, sin poner en riesgo otros elementos como el tanque de combustible. Como casi siempre en la vida, en la Fórmula 1 se aprende a fuerza de golpes. Cuando ocurrió el incendio de Romain Grosjean, como os decía, hacía más de 30 años que no veíamos una bola de fuego. Pensábamos que ya no había riesgos, que no iba a volver a ocurrir, pero descubrimos que sí. Y por eso la Federación Internacional de Automovilismo actuó al respecto.